Estuvimos en la reunión anterior hablando acerca de la palabra de Cristo, el Verbo, y hablamos de que Él es la luz, Él es el agua, Él es el alimento, Él es la leche no adulterada. Cristo, Él es la luz. Y todos los sinónimos y figuras que en las Escrituras nos representan a la vida de Cristo, pero Él como la palabra, Él como el creador de todas las cosas. La Biblia dice que todo fue creado en Él y todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Entonces entendemos que Jesucristo es la palabra, Cristo es la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando usted lee en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios que estaba en el principio, dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces el mismo Génesis que escribe Moisés, lo escribe el apóstol Juan, y dice: el Verbo estaba en el Génesis, el Verbo estaba en el principio. Todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él nada de lo que existe hubiera sido creado. Entonces usted tiene hoy que recibir algo que tiene que ver con la palabra, y no por nosotros los ministros, sino por el Espíritu de Cristo que está en usted y que quiere activar algo en su vida y en mi vida a través de la oración. Porque la oración se vuelve interesante cuando la iglesia entiende su identidad de iglesia, de esposa y de edificadores, de ministros competentes, de ministros maduros, que estamos edificando la vida de muchas personas creyentes. Entonces es importante entender esto. Hablamos de que Cristo como la palabra, como la luz, Cristo como el Verbo se nos revela. Amén. A cada uno de nosotros, a usted se le revela. La voz de Cristo no está solamente detrás de este atril o de este púlpito. La voz de Cristo está en el cuerpo. La voz de Cristo está en la iglesia. La voz de Cristo está en usted. Usted como miembro del cuerpo, usted como miembro de la iglesia, usted posee la voz de Cristo. El púlpito está solamente por una cuestión de orden y de enseñanza y de edificación, pero la voz de Cristo no la tienen solamente los líderes o las cabezas o los pastores. La voz de Cristo está en el cuerpo, y usted es parte del cuerpo, por lo tanto usted tiene la voz de Cristo. Alguien que diga amén a eso. Aleluya. Entonces la voz de Cristo se confirma a sí mismo. Cuando oramos los unos por los otros, la voz de Cristo nos confirma. Usted puede orar por mí y la voz de Cristo que usted tiene me va a confirmar lo que el Espíritu está hablando, porque el Espíritu habla al cuerpo y el cuerpo es confirmado por el mismo Espíritu de la palabra que es Cristo. Amén. Entonces es muy importante que en esto usted no tome la dependencia solamente de aquellos que como líderes podemos orar por las personas, sino que usted sepa que usted posee la voz de Cristo. Y si la voz de Cristo que usted posee como iglesia, como cuerpo, tiene algo para confirmar, aún en las autoridades que somos con Sandra y mi persona, aún en nosotros podemos ser confirmados por la voz de Cristo que usted tiene. Nunca se calle, nunca se sienta en menos. Sepa usted que Cristo se nos revela como cuerpo a cada uno de los miembros, según la función y la gracia que nos ha dado el Señor, para que funcionemos como miembros del mismo cuerpo. Amén. Entonces Cristo se nos revela, y vimos algunos pasajes bíblicos donde entendimos que Él se nos revela para liberación. Entonces sostenga usted este pensamiento ahí.
Es necesario que a mí Cristo se me revele para liberarme en algo. David Galarce, necesita que la palabra se le revele, que Cristo se le revele para ser libertado, para ser confirmado en un ámbito de liberación. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio de Cristo ya nos libertó. Fuimos libres en Cristo. Él desató los espíritus encarcelados que estaban aún de la época de Noé. Cristo nos ha libertado. Usted es libre en Cristo. Pero se nos confirma a través del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad nos confirma a usted y a mí la libertad que tenemos en Cristo. Entonces el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que cuando Cristo se te revela como la verdad a través de una palabra, hay una libertad en tu vida que vas a comenzar a disfrutar. Yo necesito que Cristo se me revele como la única verdad, no como una de las verdades que se dicen, sino como una verdad absoluta, la única verdad que habla al cuerpo, verdad. El Espíritu de Cristo es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y soy la verdad. Yo soy la vida. Cuando Cristo se te revela como la verdad, entonces todas las prisiones se caen, las cadenas se rompen. Todo cautiverio, hermanos, no puede resistir a un Cristo que se revela como la verdad. Amén. Entonces necesitamos que se nos revele Cristo, la palabra, como una verdad absoluta. La única verdad que nos hace libres, la única verdad que nos confirma y nos manifiesta en libertad. ¿Cuántos son libres? Amén. Usted y yo somos libres por causa de Cristo. Ahora, cuando Él se nos revela como una verdad, entonces nosotros disfrutamos de esa libertad. Se nos caen las prisiones, se nos corren los velos, se nos deshace todo enfoque incorrecto, y usted y yo comenzamos a ver a cara descubierta para ser transformados en la misma imagen por el Espíritu, por causa de una revelación en el Espíritu de la verdad eterna, en el Espíritu del pacto eterno, en el Espíritu del Verbo que existía antes de que Jesús naciera. Porque Juan lo que dice: aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero ese Verbo es eterno. Ese Verbo se encarnó en la vida de Jesús, pero es un Verbo eterno, es una palabra eterna, es un pacto eterno. La voz de Dios existía antes de que todo fuera creado. Cristo es el Verbo de Dios. El que habitó en Jesús ahora habita en usted y en mí. Por causa del sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz hizo que usted y yo hoy tuviéramos el Verbo en nosotros, la palabra de Dios morando en nosotros, y eso nos constituyó en el cuerpo. Entonces dice Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Libres en verdad, verdaderamente libres, porque el Hijo nos ha libertado. Aleluya. Usted está entendiendo eso, así que celebre la libertad que usted tiene. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Vamos, dígale a que está al lado suyo: Cristo nos hizo libre. Estemos firmes en su libertad. Vamos, dígaselo. Si hay un buen consejo que usted le puede dar a su hermano, es: estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Aleluya, aleluya. Entonces la verdad nos confirma que somos libres en Cristo. Esto es muy bueno. Entonces se te revela para liberación. Una palabra
que es Cristo se te revela para liberación. No es la palabra del predicador, no es la palabra del profeta, sino que es Cristo revelándose a través de la iglesia. ¿Cuántos entienden eso? No es el mensaje de David, sino que es Cristo revelándose a usted para confirmarle que usted está libre. Aleluya. Entonces se nos revela para nutrición, para nutrirnos, para que usted y yo tengamos vida y nutrición en nuestro crecimiento. San Juan 4:34 dice: Jesús le dijo a sus discípulos: mi comida es que yo haga la voluntad del Padre que me envió y que acabe su obra. Note usted, la voz de Dios, la palabra de Dios ahora es la nutrición de Jesucristo. Él dice: yo tengo una comida para comer. Mi comida es escuchar la voz del Padre para obedecerla. Aleluya. El primer Adán escuchó la voz de su mujer y la mujer escuchó la voz de la serpiente, pero el postrer Adán, llamado Jesucristo, escuchó y se nutrió solamente de la voz del Padre. Aleluya. Y como solamente se nutrió de la voz del Padre, aleluya, él mismo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Aleluya. Usted se nutre de Cristo. Cristo es la palabra que sale de la boca de Dios para nosotros. Amén. Dígale a su hermano: vivimos por la palabra de Dios. Nos nutrimos por la palabra de Dios. Aleluya. Ese es Cristo. Cristo te nutre. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice San Juan 6:55, hablando Jesucristo, el Verbo encarnado, dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aleluya. Allí Jesucristo está diciendo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Usted y yo nos nutrimos del Espíritu de Cristo manifiesto en el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús a usted y a mí nos da una conciencia y una manifestación de que nos estamos nutriendo del Espíritu del Padre, que es Cristo manifiesto en Jesús. Entonces Jesús, como sabía que Él era el Verbo encarnado, la palabra hecho un hombre, Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, permanece en mí y yo permanezco en Él. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Eso significa que el sacrificio de la cruz a usted le da una nutrición espiritual, a usted lo levanta en el Espíritu, a usted lo fortalece en el Espíritu, porque usted ha comido la sangre, ha bebido la sangre y ha comido la carne del Cordero de Dios. Él es el que entregó su vida por todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? San Juan 6:27 dice: trabajad no por comida que perece. Vea usted el consejo de Jesús. Todos nosotros trabajamos por comida que perece. Y si no comemos, no vivimos. Todos nos esforzamos por tener alimento en nuestra mesa, aunque sabemos que ese alimento va a dejar en nosotros una nutrición y después va a ir a la letrina. Jesús lo dijo de esa forma. Todo lo que comen van a la letrina, pero hay una comida que es en el Espíritu, que usted no la saca de su cuerpo, sino que nutre todo su ser. Dijo el Señor: trabajen no por comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A este señaló Dios el Padre, al Hijo del Hombre, a Cristo, para que Él nos dé la comida que no perece. Aleluya. Por eso la prioridad en la tierra es el reino. Todo lo demás es añadido. Todo lo que usted necesita en su mesa será añadido. Todo lo que necesiten sus hijos, su familia, sus generaciones será añadido. Pero la prioridad, hermanos, es la comida que no perece. Cristo en nosotros, nutriéndonos de una comida que no va a perecer.
se te revela la palabra para edificación. Dice 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados, como una casa espiritual, como un sacerdocio santo. Note qué importante es esto, porque de aquí el Señor le va a hablar a usted y le va a revelar en los próximos tiempos qué es el sacerdocio santo, qué es el reino, qué es el gobierno, qué es ser una casa edificada. El Señor nos está hablando como cuerpo y nos va a revelar qué significa ser un sacerdocio santo, un gobierno sobre la tierra. Aleluya, porque muchas cosas que aprendimos de memoria no las pudimos aplicar, quedaron como información. Pero el Señor en su paciencia y en su tiempo está revelándonos que nosotros somos edificados como piedras vivas, como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, vamos, diga conmigo, todo el edificio, vamos, dígalo, todo el edificio, aleluya, eso nos incluye a todos. Todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo el edificio bien coordinado va creciendo. Usted y yo vamos creciendo a través de la edificación, a través del perfeccionamiento, a través de la transformación, a través del proceso de Dios. Usted y yo vamos creciendo para hacer el edificio santo, aleluya, para morada de Dios en el Espíritu. Pero eso nos incluye a todos. Por eso nos alegramos de poder verle a usted, porque usted es parte del cuerpo. Entonces, la palabra, el verbo se te revela para edificación. También el verbo se te revela para perfeccionamiento. Dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos edificados, aleluya, y somos perfeccionados por la obra de Dios como iglesia. Somos edificados y somos perfeccionados. Él mismo constituyó. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación. Decirle al que está al lado tuyo: qué bueno que estás aquí esta noche, porque el Señor nos está perfeccionando. El Señor nos está perfeccionando, hermanos. Alégrese, celebre al Señor por eso. Aleluya, la casa está siendo perfeccionada por el Creador, por el edificador, por el que tiene toda autoridad, todo gobierno, todo dominio. Dice Filipenses 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya, estamos persuadidos. La voz apostólica de Pablo dice: estamos persuadidos. Aleluya, yo estoy convencido de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, aquel que comenzó una obra buena, aleluya, que es Jesucristo, Él la perfeccionará. ¿Cuántos están felices por eso? Yo estoy feliz, porque no es obra de hombre. Dice la Escritura: no es nacido de voluntad de carne, no es nacido de sangre, sino de Dios.
Aleluya. Y el apóstol Pablo dice: no es el que siembra ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Aleluya. Él nos da el crecimiento, Él nos da todo lo que necesitamos, la nutrición, y Él es el que perfecciona la obra. Se te revela el verbo para crecimiento. Dice Primera de Pedro 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para crecer para salvación. La leche espiritual no adulterada. Se te revela Cristo como una leche no adulterada, que no ha pasado por hombres. Se te revela Cristo como una leche que no depende de la sabiduría de ningún ser humano, ni de la profecía de ningún profeta. Se te revela Cristo, el que está dentro tuyo. Se te revela como la leche no adulterada, para que por medio de ella podamos crecer. Aleluya. El crecimiento no te lo da una predicación. El crecimiento no te lo da una profecía. El crecimiento te lo da la vida del Espíritu de Cristo en nosotros, como la leche espiritual no adulterada. Ningún hombre puede adulterar eso. La Biblia ya ha sido adulterada un montón de veces, pero la leche espiritual, que es Cristo, el Espíritu de la palabra, ese no puede ser adulterado. Aleluya. Así que alégrese usted en el Señor, porque usted tiene la leche espiritual que le va a hacer crecer para salvación. Aleluya. Estamos creciendo para salvación. Hermanos, yo estoy creciendo para salvación. Usted está creciendo porque el cuerpo está creciendo. Aleluya. Usted no puede decir: yo no, crecen solamente los líderes. No, esta es una cuestión de cuerpo. Es una cuestión de iglesia. La leche espiritual no adulterada, usted la posee. Aleluya. Por eso el Padre dijo: todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo me revelaré a ellos, yo estaré en ellos, yo seré su Dios, ellos serán mis hijos. Aleluya. Eso te incluye. Dice Primera de Corintios 3, versículo 6: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Entonces dice el apóstol Pablo: ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios el que nos da el crecimiento, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis. Él es el que da el crecimiento de la obra. Aleluya. Celebra al Señor por eso. Dios te hace crecer. Se te revela para que crezcas. Entonces vea usted, tenemos un Dios tan grande como le cantábamos. Se nos revela para liberación, se nos revela para nutrición, se nos revela para edificación. Él se nos revela para perfeccionamiento. Dios se nos revela para crecimiento. Dios se nos revela para transformación. Vea usted, 2 de Corintios 3, 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Hay una revelación que tiene que venir a usted y a mí como cuerpo para transformarnos en la misma imagen. En la misma imagen. Esa transformación requerirá de los procesos de Dios, de la comprensión que usted y yo tenemos que ejercitar, de los sentidos del Espíritu, del fruto del Espíritu. Tendrá que ver con todo lo que Dios tenga que arreglar. Pero la transformación es a cara descubierta. Se te revela a cara descubierta. Corre el velo y se te muestra para transformación. Es tan grande el amor del Padre, es tan grande la manifestación del amor del Verbo, que se nos revela para transformarnos. Dice Romanos 12, versículo 2: no conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación jamás podrá ser de voluntad humana, de esfuerzo humano, de sacrificios humanos. Esa transformación no viene por lo que usted y yo podemos hacer. Esa transformación es por revelación. Es porque el Verbo se te revela y corre ese velo para que podamos verlo cara a cara y recibir transformación. Entonces entendemos que cuando estamos recibiendo esa transformación, nuestro entendimiento comienza a estar bajo el gobierno de ese que se está revelando. Y allí usted y yo comenzamos a manifestar la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es el gobierno de un Cristo que se ha revelado y que está mostrando que usted y yo tenemos gobierno. ¿Alguien puede decir amén a eso? Me quedan 3 y ya termino. Y vamos a orar y que se revele Cristo. Amén. Se te revela para confirmación. La palabra, el verbo, Cristo, la luz, el agua, se te revela para confirmarte. Cristo se confirma a sí mismo. ¿Sabía usted? Por eso nosotros recibimos la confirmación, pero es Cristo confirmando a su mismo cuerpo. Entonces dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1, versículo 12: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis, para que estéis confirmados en la verdad presente. Confirmados en la verdad presente. Vea usted, Pedro dice, ustedes ya saben, ya entienden, ya conocen. No le estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Pero aunque ustedes ya sepan lo que yo estoy diciendo, quiero que ustedes estén confirmados en la verdad presente. Aleluya. Hermanos, hay una profundidad ahí que por una cuestión de tiempo la vamos a estudiar otro día. Pero la verdad presente es Cristo manifestándose a nosotros desde la eternidad, en este tiempo, para esta generación, en lo que nosotros tenemos que manifestar como cuerpo, como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos 1, versículo 11: porque deseo veros, dice el apóstol que escribe a los romanos, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La confirmación es un ámbito apostólico de autoridad, de establecimiento. Cuando Pablo imponía sus manos, no era con ligereza. De hecho él aconseja a Timoteo: no impongas tus manos con ligereza, porque él entendía que tenía que haber una activación. Cuando él oraba por las personas, él entendía que había una verdad presente allí, que había una verdad eterna que se estaba haciendo presente en ese momento. Entonces el espíritu de la profecía, que es Cristo, se movilizaba a través de estas cosas. Y dice el apóstol Pablo: yo espero veros a ustedes para comunicarles algún don, a fin de que seáis confirmados. Entonces la única razón por la cual él decía: yo les quiero comunicar esto, que tenía que ver con un don espiritual, era para confirmación. Dice Colosenses 2, versículo 7, que usted y yo estamos arraigados y que estamos siendo sobreedificados en él.
El mismo apóstol dice que usted y yo estamos arraigados y cimentados en amor. Y este pasaje dice: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Otra vez, la confirmación al cuerpo. Cristo se confirma a sí mismo. Vamos, dígale a que está al lado suyo: Cristo se confirma a sí mismo en el cuerpo. Eso viene mediante un mensaje, viene mediante una profecía, viene mediante lo que el Señor quiera decir a través del cuerpo. Pero Cristo se confirma a sí mismo. El Señor se provee a sí mismo. El Señor trae en usted una confirmación, como en nosotros los predicadores, pero Él confirma al cuerpo. Aleluya, amén. Entonces se te revela el verbo para confirmación de algo que usted ya recibió en la eternidad. Amén. Usted ya lo trae incorporado desde la eternidad, pero se te revela el verbo y te lo confirma. La cruz de Cristo lo que vino a hacer fue a confirmarnos el Nuevo Testamento, porque no había Nuevo Testamento sin la muerte del testador. Entonces tuvo que venir alguien a morir para hacernos libres. Aleluya. Dice la Escritura que si el marido muere, la esposa queda libre de la ley. ¿Sabía usted eso? Entonces Cristo el esposo vino a manifestar muerte. ¿Sabe para qué? Para que la esposa fuera libre del cautiverio de la ley. Aleluya. Cristo se revela a usted y a mí para iluminación. Somos iluminados en el entendimiento, porque Él es luz. Su palabra es luz. El verbo es luz. Por eso dice que el verbo era la luz de los hombres. El que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Él fue el que creó todas las cosas. Este verbo que se manifiesta en el principio es la luz de los hombres. Escuche con atención. Hebreos capítulo 6 versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es imposible que esa gente que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sabe lo que dice el escritor de los Hebreos? Es imposible que aquellos que una vez recibieron la luz y fueron iluminados y recibieron el Espíritu, es imposible que una vez que recayeron tengan que arrepentirse para que Cristo vuelva a morir. Aunque usted recaiga, Cristo murió una sola vez y para siempre. Y si usted fue iluminado por el sacrificio de Cristo, abogado tenemos a Jesús el Cristo. Acceso tenemos. Si fuimos iluminados por el poder del Espíritu Santo, usted no puede venir con culpas. Y el arrepentimiento a usted le va a servir para su conciencia, pero eso no va a transformar el sacrificio que ya fue hecho. Es imposible. Dígale a que está al lado suyo: una vez que se te alumbró, es imposible.
Una vez que fuiste iluminado, es imposible. Aleluya. Algo se tiene que caer adentro de nosotros para entender que todo lo que hemos vivido de culpa, de ley, de pecado y de tantas cuestiones nunca pudieron afectar el sacrificio que fue una sola vez y para siempre, la ofrenda perfecta y agradable. Y los que gustamos la iluminación y el Espíritu, es imposible que esto se vuelva para atrás. Entonces dice el Salmo 34, versículo 5. Escuche, yo leí este salmo hoy y algo me golpeó fuertísimo. Nunca le había prestado atención. Escuche, hermano, dice, es muy sencillo lo que dice. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No fueron avergonzados. La luz de Cristo es una luz que no avergüenza. La luz de Cristo es una luz que va a mostrarte todas las tinieblas, pero no es una luz que avergüenza. Cuando está hablando este salmo, está hablando acerca de Jehová y está hablando acerca de la manifestación y de cómo Él ayuda. Y dice, este pobre clamó. Versículo siguiente, versículo 6, mire lo que dice. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Porque los que miraron a Él, los que miraron al Hijo, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Usted puede ver a Cristo cara a cara y usted no va a sentir vergüenza, porque la luz de Cristo lo que hace es darte vida, es darte vida, es darte vida. La luz es la luz de los hombres y Él es la vida. La vida de Cristo es la luz de los hombres. Por eso usted lo puede ver hoy en su hermano, en el cuerpo, en la iglesia. Y usted no siente vergüenza, porque la justicia de Dios tiene que ver con el sacrificio del Hijo. Entonces dice, los que le miraron fueron alumbrados. Ponerle la mano en el hombro a alguien, decirle, fuiste alumbrado por el sacrificio de Cristo, para no ser avergonzado. Bienvenido a este ámbito de Cristo, sin vergüenzas alguna, expuestos a su luz, expuestos a su sacrificio, expuestos a su naturaleza. Aleluya. Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, escuche la oración apostólica, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia en todos los santos. Wow, wow, ese se te revela para alumbrarte, se te revela para que esa revelación te alumbre el entendimiento. Aleluya. Por eso podemos verle y no sentir acusaciones, porque su luz no avergüenza nuestros rostros. Su luz nos ilumina y nos alumbra el entendimiento. Estoy terminando. San Juan 16:13, el verbo se te revela para comprensión de tiempos
Usted es una generación que tiene que comprender el tiempo en el que estamos viviendo. Necesitamos discernirlo. Y esto es por una revelación del verbo. El verbo se te revela para que entiendas el tiempo como una generación presente de la verdad presente que tenemos que edificar. Aleluya. San Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. Otra vez volvemos a la verdad. Otra vez volvemos al Espíritu de verdad. Otra vez volvemos al que dijo: yo soy la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Vamos, alguien que levante su mano y diga: Él nos guiará. Vamos a declarar esto como cuerpo y diga: Él nos guiará a toda verdad. Aleluya. Diga: Él nos hablará todo lo que oyere. Vamos, diga conmigo: Él nos hará saber todas las cosas que han de venir. Aleluya. Porque el Espíritu de verdad le habla al cuerpo y Él nos hará saber todas las cosas que han de venir. Él nos guiará a toda verdad. Él, hermanos, no hablará de su propia cuenta. El Espíritu Santo habla de la verdad que es Cristo. Habla de la verdad del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo nos guiará como cuerpo a toda verdad. Nos hará saber todo lo que ha de venir. Así que prepárese usted, porque nos vamos a gozar en Cristo como casa, como familia, como cuerpo, como iglesia, porque Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Aleluya. Ya no dependemos de un hombre, ya no dependemos de un individuo, ya no dependemos de una persona. Aleluya. Él nos guiará a toda verdad. Decirle al que está al lado tuyo: nos está guiando. Amén. Decirle: nos está guiando. Presta atención, porque nos está guiando. Aleluya. Entonces el Espíritu de Cristo se nos revela para comprensión. Comprendamos tiempos. Comprendamos qué cosas tenemos que hacer. Comprendamos cuáles son las decisiones. ¿Por qué? Porque nos revelarán lo que ha de venir. Amén. Ok. Entonces Apocalipsis 4:1 dice, hablando el apóstol Juan, después de esto: miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá, porque hay una revelación, Juan, que tengo que darte para que entiendas lo que va a venir después. Entonces el verbo se nos revela, Cristo se nos revela para entender lo que ha de venir. Hermanos, el mañana no es nuestro, pero después de la cruz, Cristo gobierna nuestro tiempo. Y el mañana es anticipado porque Él se nos revela. Está escrito: Él te librará del lazo del cazador. Aleluya. Cuando usted está atento, entonces el lazo del cazador está expuesto. Pero no solamente se te revela para decirte lo que el diablo quiere hacerte, sino que se te revela para que tu destino profético pueda cumplirse en tu vida, en tu generación, en tu familia, en tus hijos. Aleluya. El Espíritu nos revelará todas las cosas que han de venir. Amén. Ok, póngase de pie. Gálatas 1, versículo 15. El verbo se nos revela. El verbo se te revela para ser anunciado, para ser predicado. Mire qué importante esta información que usted está recibiendo hoy, porque esto tiene que transformarse en nosotros en una revelación.
Tiene que dejar de estar acá en la mente y manifestarse en el Espíritu y en todo nuestro ser, nuestra vida práctica. Dice: pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando le agradó a Él revelar a su Hijo en mí, ¿para qué me lo reveló? ¿Para qué dice? Para que yo predicase entre los gentiles. Le agradó al Padre revelar a su Hijo para predicación. Entonces dice: me llamó por su gracia, cuando le agradó a Él revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne o sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Por qué el apóstol no pudo hacer eso? Porque había un proceso que él tenía que vivir de la revelación que había recibido. Después de todo ese proceso, después de 3 años, llegó a Jerusalén, estuvo 15 días y después siguió el proceso. Y después de 14 años, más o menos, el apóstol Pablo fue comisionado por los ancianos de Antioquía para predicar. Mire el proceso. Santo. Pero se te revela para que tu vida pueda ver, manifestar y anunciar. Entonces, cuando el apóstol Pablo andaba manifestando el gobierno y el reino por la revelación que él había recibido para los gentiles, él dice: cuando le agradó al Padre revelar a su Hijo, comenzó un nuevo tiempo. Quiero que usted reciba esto como iglesia. Por causa de Cristo, el espíritu de la profecía. Reciba esto proféticamente. Desde que se te reveló el Hijo, desde que se nos reveló el Hijo por su gracia. Esto no fue la obra de nadie, ningún ser humano, por gracia. Le agradó al Padre revelar a su Hijo. Y una vez que se reveló el Hijo, comenzó un nuevo tiempo para usted como cuerpo, como casa, como iglesia, como familia. La revelación del Hijo provocó que toda la estructura que usted y yo teníamos fueran confrontadas, y se nos dañó todo lo que tenía que ser dañado, y se arrancó y se sigue arrancando todo lo que tiene que ser arrancado, porque le agradó al Padre revelar a su Hijo, para que después del proceso que usted y yo estamos viviendo, tengamos un peso en el mensaje para esta generación. Tengamos una palabra que pueda orientar a esta generación. Son los tiempos de Dios, los días que Dios quiere o los años que Él quiera. Pero Él nos reveló a su Hijo para madurarnos esta revelación. Y se ha revelado el Hijo a todas las familias de esta generación. Para eso se te revela el Hijo. Para eso se te revela el Verbo. Entonces vamos a orar. Y yo quiero que usted se quede ahí en su lugar. No le voy a hacer pasar al frente. Nosotros vamos a ir y vamos a orar por usted. Pero algo del Espíritu